Bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, y el día de hoy tomamos el segundo libro de Crónicas, capítulo primero. Y bueno, nosotros como iglesia tenemos una identidad, en realidad tenemos varias, pero una de ellas tiene que ver con la humillación. La humillación es una rendición, una negación delante de Dios de nuestros derechos, ¿sí? De aquello que es legítimo, nosotros nos negamos para alcanzar la voluntad del Señor. ¿Por qué nos motiva a esta actitud? Porque el Señor dijo: el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Es decir, todo lo que este mundo pregona, que tenemos que ser soberbios, el orgullo, el defender nuestros derechos, es algo que el Señor cuestiona y que dice: no, en el reino de Dios no va a haber bendición plena para aquellos que actúen de esa manera, sino que va a haber una bendición cada vez menor. Es decir, una persona que de alguna manera alcanza algo y actúa con soberbia, con orgullo, con violencia, va a ir de a poquito para atrás. Y aquellos que se humillan van a ir de a poquito para arriba y van a alcanzar la bendición del Señor. Y tenemos algunos pasajes, como este que vamos a leerle como un ejemplo. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Interesante este versículo 2, lo vamos a volver a leer. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que estaba en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. El altar de bronce era el lugar donde se sacrificaban los animales. Era el lugar de humillación. En aquel momento se lo sacrificaba, pero bueno, también nosotros teníamos, o la persona tenía que poner la mano sobre el animal, de alguna manera identificándose con él y diciéndole a Dios: bueno, ese animal va a ser sacrificado por mí. En realidad, el que está muriendo allí soy yo y no él. Es de una manera una figura de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor, siendo inocente como el animal, entregó su vida por nuestros pecados. Pero la persona entendía esto y se humillaba delante de Dios con dolor. Usted imagínese qué dolor sentía la persona al saber que ese animalito iba a morir por él. ¿Sí? Si la persona era una persona humillada, no era una persona soberbia, esto le iba a doler profundamente en su corazón. Así que cuando miramos el altar de bronce, tenemos que mirar un lugar de humillación, de quebrantamiento personal. En el Nuevo Testamento esto es una figura muy recurrente, ¿no? El altar, la muerte, la entrega, la rendición. Ahora, Salomón era rey y gobernaba en la capital. La capital, Jerusalén, era la más populosa, de alguna manera la que tenía mayor reconocimiento, y el altar estaba en Gabaón, que era una ciudad menor. Si bien también tenía bastante gente, la ciudad no era una de las ciudades más importantes de toda la tierra de Israel, tal vez una de las últimas, pero el altar estaba allí. La actitud de Salomón era una actitud de humillación. ¿Por qué? Porque él no hizo traer el altar a Jerusalén para que todo el mundo viera lo que él estaba haciendo, sino que él fue al altar. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Dios nos está esperando para ver qué actitud tenemos en nuestra vida. Si nosotros nos humillamos o si nosotros defendemos nuestros derechos.
si nosotros nos humillamos o si nosotros nos levantamos violentamente con el dedo acusador. Si nosotros nos humillamos o si nosotros miramos la paja en el ojo del hermano cuando nosotros tenemos una viga gordota así que nos está obstaculizando toda la visión. Siempre el Señor está viendo cuál es nuestra actitud. Y Salomón, a pesar de que Dios lo había bendecido, él tenía el deseo, quería la bendición de Dios, pero la bendición de aquel que se humilla delante del Señor. Y algo para resaltar, no fue solo, si bien fue a Gabaón, porque era un lugar donde no iba a tener demasiada promoción ni publicidad, los diarios, entre comillas, haciendo una figura de la época, no iban a mencionar que Salomón estuviera allí. Era un lugar de intimidad, un lugar donde él estaría a solas con el Señor. Eso es humillación, apartarnos para Dios, para que el Señor vea nuestra vida, para que el Señor lea nuestro corazón, para que el Señor nos mire y corrija aquellas cosas que tengan que ver con la soberbia, con el orgullo, de alguna manera con reivindicar nuestros derechos, pelear por aquellas cosas que son propias, defender los míos, defender todo lo que tiene que ver con lo económico, defender lo que tiene que ver con mi familia, en definitiva salir allí como una persona defensora, como un paladín, como un llanero solitario, cuando el Señor es el que nos defiende de todas nuestras batallas. Salomón entendía esto y fue a este lugar anónimo a humillarse delante del Señor, pero no fue solo. Él llevó a toda la asamblea, a todos los líderes del gobierno. Él nos menciona, y leímos 2 veces el versículo, a todos los principales, a los gobernadores, a los jefes de esto, a los jefes del otro, todas las personas que tenían un lugar importante dentro de la nación, del reinado, él los llevó con él y le mostró a estas personas que Salomón, el rey, reconocía que el verdadero rey era Dios. Y que él estaba humillado delante de ese rey. Que él estaba allí buscando la bendición, el beneplácito de este rey poderoso. Y que todos ellos tenían que verlo. Nosotros como iglesia entendemos de que tenemos que humillarnos porque el Señor nos habló de que no hay avivamiento, no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay humillación. La humillación es algo indispensable para que se mueva el Espíritu Santo. Porque justamente el Espíritu Santo quiere sobresalir a través de nosotros. Si nosotros nos ensoberbecemos, lo tapamos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se corre. Porque en realidad él lo que quiere es mostrar su gloria a través de personas negadas, crucificadas y humilladas. Esa es la idea del Señor. Por eso necesita la humillación. Y por eso el Señor no puede obrar, porque no encuentra personas que se humillen. Pero no solamente personas que se tienen que humillar de manera personal, que enseñen la humillación. Si yo soy una persona que quiere humillarme, tengo que enseñar a mi familia, en primer lugar, a ser humillado. Tengo que mostrarle a mi familia que yo soy una persona que pongo a Dios en primer lugar. Si yo soy una persona allí que golpeo la mesa, que pego 4 gritos, que digo acá mando yo soy el macho alfa, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿de qué humillación estamos hablando? Soy una persona que constantemente, cuando discutimos, yo defiendo mis derechos, digo, acá me tengo, ¿de qué humillación estamos? ¿Qué enseñanza le estoy dando a mi familia? ¿Qué generación se va a levantar después? ¿Una generación que apruebe la humillación o una generación que la rechace? Mis hermanos, la humillación, insisto, es indispensable para todo mover del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, Él nos necesita humillados. Primero a nosotros, y que nosotros seamos un canal, que tengamos argumentos para enseñarle, para mostrarle a la familia. No, pero yo me humillo y no sé por qué lo hago. ¿Cómo? ¿No estás sabiendo de por qué estás dando este paso? ¿Por qué tenés esta actitud? ¿No estás conociendo a Jesús que siendo Señor le lavó los pies a los discípulos para que ellos hicieran lo mismo con los demás? Jesús se humilló delante de ellos para que ellos se humillen delante de los demás.
Jesús nos lavó los pies a nosotros, lavándole los pies a esos discípulos, para que nosotros le lavemos los pies primero a nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, los seres queridos que nos rodean. Mi hermano querido, ser una persona humillada allí en lo oculto, en la intimidad, no alcanza. Tenemos que ser humillados y maestros de la humillación. Tenemos que enseñar a otros el valor de un corazón humillado como Jesucristo nos pide y como Jesucristo nos enseñó. Recuerde que Filipenses capítulo 2 nos habla de la exaltación de Cristo. Él se humilló, pero fue exaltado hasta lo sumo. Y esto nos está diciendo que aquellos que se humillan y esperan en el Señor finalmente van a ser exaltados para la gloria del Señor. Mi hermano, mi amigo, en este día, toma ejemplo de estas palabras que te doy, buscá en Jesucristo ese modelo de humillación, seguí sus caminos, humillate, olvídate de defender tus cosas, deja que Él defienda tu causa, pero sobre todas las cosas, sé una persona que enseñe a su familia y a todos los suyos el camino de la humillación. Eso es justamente lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser humillados como tu palabra requiere que lo seamos, Señor. Muchas veces, Dios mío, de alguna manera, tentados por esta sociedad que tiene un modelo de pensamiento totalmente diferente, opuesto a lo que tú nos has enseñado, Señor, nos arrastra y nos lleva por ese camino más en este día. Oramos, Señor, para que tú lo corrijas. Señor, y que nos hagas personas humilladas, que enseñamos humillación primero a nuestra familia, al racimo donde nosotros trabajamos, Señor, a todo el entorno que nos rodeamos. Señor, en vez de defender nuestros derechos y pelear por nuestras cosas, Señor, nosotros doblamos nuestras rodillas y vamos al altar de bronce, no a sacrificar un animal, porque tú ya moriste en la cruz del Calvario, a ser nosotros sacrificados delante tuyo, a negarnos, Señor, a morir, a rendirnos plenamente para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.